Hola, 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 mi gente preciosa. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Yo soy y les doy la más cordial bienvenida a... Hoy agárrense bien, porque vamos a hablar de un tema que ha sacudido al mundo del espectáculo turco y, seamos sinceros, a nuestros corazones también. Así es, mis chismosos favoritos, hoy vamos a desglosar la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense para una montaña rusa de emociones, especulaciones y, quizás, algunas lágrimas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes jugosos y mucho amor por las novelas turcas. Vamos a crecer juntos esta comunidad. Ahora sí, dejando las formalidades de lado, vamos al grano. El 17 de junio de 2025, qué fecha. Ese día, Internet explotó, las redes sociales colapsaron y nuestros grupos de WhatsApp echaron humo. ¿La razón? Una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Una noticia que dividió al fandom y que aún hoy, meses después, sigue generando controversia. La noticia, damas y caballeros, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, respiren profundo, volvieron a estar juntos. Sí, lo sé. Es un bombazo. Después de su mediática ruptura hace unos años, muchos dimos por hecho que la historia de amor entre estos dos titanes de la actuación había llegado a su fin. Hubo rumores de nuevos romances por ambas partes, proyectos individuales que los mantuvieron ocupados y una distancia física que parecía insalvable. Pero como bien dicen por ahí, el amor verdadero siempre encuentra el camino. Y vaya camino el que recorrieron. Pero ¿cómo pasó? ¿Qué los llevó a reconciliarse? Bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante, porque la información oficial es, digamos, escasa. Los representantes de ambos actores han mantenido un hermetismo casi militar, negándose a confirmar o desmentir la noticia durante semanas. Pero como sabemos, donde hay humo hay fuego y las pruebas, mis queridos detectives, son irrefutables. No podíamos quedarnos de brazos cruzados, y aquí les traemos la investigación completa. Para empezar, surgieron fotos de Hande y Kerem cenando juntos en un restaurante italiano en Roma. Roma. La ciudad del amor, del romanticismo, de la pasta deliciosa, ¿coincidencia? No lo creo. En las fotos se les ve muy sonrientes, relajados y, para ser honestos, muy enamorados. Algunos dicen que solo eran amigos poniéndose al día, pero las miradas lo decían todo. Esas miradas que vimos en Senkalkapm, esas miradas que nos enamoraron a todos, estaban de vuelta. No eran miradas de amistad, mis amores, eran miradas que gritaban a los cuatro vientos: todavía hay chispa. Luego comenzaron a aparecer vídeos de ambos paseando por las calles de la ciudad eterna, tomados de la mano. Tomados de la mano. Confirmación visual, señores. Ya no había lugar a dudas, algo estaba pasando entre ellos. Se les veía disfrutando del ambiente, riendo juntos, como dos turistas enamorados que redescubren la magia de la ciudad. Algunos fans incluso juran haberlos visto besándose en un balcón con vistas al Coliseo, pero eso, por ahora, queda en el terreno de la leyenda urbana. ¿Pero qué leyenda? Imagínense la escena: Hande y Kerem, bajo la luz de la luna con el Coliseo como telón de fondo. Pura fantasía romántica. Pero la cosa no quedó ahí. Fuentes cercanas a los actores, que prefirieron mantenerse en el anonimato, comenzaron a filtrar información a la prensa. Según estas fuentes, Hande y Kerem se habían mantenido en contacto de forma discreta durante todo este tiempo, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y personales. Al parecer, la distancia solo había fortalecido su conexión y les había permitido madurar como personas. Esto nos lleva a pensar que quizá la ruptura fue necesaria para que ambos crecieran individualmente y volvieran a encontrarse con una perspectiva diferente. Una de las fuentes incluso reveló que la reconciliación se produjo durante un viaje solidario a África. Ambos actores, conocidos por su compromiso con causas humanitarias, coincidieron en un proyecto para construir escuelas en una comunidad vulnerable. Allí, en medio de la pobreza y la necesidad, se reencontraron con su verdadero yo y se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. ¡Qué romántico! Imaginen la escena: trabajando juntos, sudando la gota gorda por una causa noble, compartiendo momentos de vulnerabilidad y conexión humana.
El escenario perfecto para que el amor renazca. Esta información sobre el viaje humanitario es clave. Nos demuestra que, más allá del glamour y la fama, Hande y Kerem son personas con un gran corazón y un fuerte sentido de la responsabilidad social. Y compartir una experiencia así, sin duda, debió ser un catalizador para su reconciliación. Además, el anonimato que encontraron en un lugar alejado de los focos mediáticos les permitió reconectar de manera genuina y sin presiones externas. Ahora bien, es importante señalar que no todo el mundo está contento con esta reconciliación. Algunos fans, los más radicales, siguen aferrados a la idea de que Hande y Kerem deben estar con otras personas. Han surgido teorías conspirativas de todo tipo, acusaciones de que todo es un montaje publicitario para impulsar sus carreras y hasta insultos y ataques personales en las redes sociales. Por favor, gente, un poco de cordura. Entendemos la pasión, el fanatismo, pero siempre con respeto. Recordemos que son personas con sentimientos y que merecen que respetemos sus decisiones. Y es que, seamos honestos, la relación entre Hande y Kerem siempre ha estado bajo el escrutinio público. Desde que se conocieron en el set de Senkalkam, su química fue innegable. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer y finalmente se confirmaron. Su relación fue una montaña rusa de emociones, llena de momentos dulces, viajes románticos y apariciones públicas que hacían suspirar a sus fans. ¿Cuántos momentos icónicos nos regalaron? Desde sus escapadas a Maldivas hasta sus paseos por Estambul, todo era documentado y celebrado por sus seguidores. Pero también hubo momentos difíciles. La presión mediática, los rumores constantes y las exigencias de sus agendas profesionales terminaron por desgastar la relación. En 2023 anunciaron su separación, dejando a millones de fans con el corazón roto. La noticia fue un jarro de agua fría para todos los que creíamos en su amor. Hubo lágrimas, desilusión y, por supuesto, miles de teorías sobre los motivos de la ruptura. Algunos culpaban a la distancia, otros a las agendas apretadas, y otros incluso a terceros en discordia. Pero la verdad, como suele ocurrir, solo la conocen ellos dos. Ahora, 2 años después, la historia se repite, pero con un giro inesperado. ¿Será esta vez la definitiva? ¿Lograrán Hande y Kerem superar los obstáculos y construir una relación sólida y duradera? Solo el tiempo lo dirá. Esperamos que hayan aprendido de sus errores y que estén dispuestos a luchar por su amor. Porque, como dice el dicho, segundas partes nunca fueron buenas, pero también es cierto que quien la sigue, la consigue. Y nosotros, sus fans, estamos aquí para apoyarlos en este nuevo camino. Mientras tanto, nosotros, los fans, no podemos hacer otra cosa que esperar y observar. Apoyarlos en sus proyectos profesionales, respetar su privacidad y, sobre todo, desearles lo mejor. Porque al final lo que importa es que sean felices, ya sea juntos o separados. Y hablando de felicidad, creo que todos estamos de acuerdo en que verlos juntos de nuevo nos llena de alegría. Son una pareja que irradia amor y buena energía. Por cierto, hablando de proyectos profesionales, se rumorea que Hande y Kerem podrían volver a trabajar juntos en una nueva serie turca. Imagínense la expectación que generaría eso. Los productores estarían encantados de tenerlos juntos en la pantalla, sabiendo que su química es un imán para el público. Sería un éxito asegurado. Las redes sociales estallarían, las audiencias se dispararían y los premios lloverían. Pero por ahora, todos son rumores. Habrá que esperar a que se confirmen. Aunque seamos sinceros, nos encantaría verlos compartir pantalla de nuevo. Además, se ha comentado que la trama de la posible serie estaría inspirada en su propia historia de amor, con toques de comedia y drama. Sería una manera genial de mostrarle al mundo cómo se conocieron, cómo se enamoraron y cómo superaron los obstáculos. Y por supuesto de sacarle provecho a la expectación que genera su reconciliación. Los productores son listos, En fin, mi gente, es el resumen de la impactante noticia de Hande y Kerem. Una historia de amor que parece sacada de una novela, con todos los ingredientes para mantenernos enganchados. Una historia que nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero también puede ser hermoso y duradero. Una historia que nos enseña que nunca hay que perder la esperanza y que a veces, el destino nos tiene preparadas sorpresas increíbles. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema tan apasionante.
Sus comentarios y su apoyo son el motor de este canal. Gracias por estar siempre ahí. Me encantaría saber su opinión sobre esta reconciliación. ¿Están contentos? ¿Creen que durará? ¿Les gustaría ver a Andy y Kerem trabajando juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos con mucho cariño. Quiero saber qué piensan. ¿Son Team Andy y Kerem para siempre? ¿O creen que deberían seguir caminos separados? Déjenme su opinión sin miedo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Y recuerden, el amor está en el aire.